Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes. Hemos retomado la actividad de la semana pasada, así que estaremos aquí como todos los martes. Vamos a ir recibiendo a la gente en este directo que estamos en este momento comenzando y dando la bienvenida a las personas que se van integrando a este directo. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Qué tal, Anuska, Raquel? Bueno, también mientras esperamos que se vaya sumando la gente a este directo que acaba de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que vieron el directo de la semana pasada, en el cual hablamos sobre mi primer libro, La magia que habita en ti. Gracias a las personas que lo han adquirido ya. Está en Amazon, en BookBook, en mi página web, jorgerialcoach.com. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Cómo estamos? Bueno, también recordarles que estamos empezando este fin de semana la 32ª edición del Practitioner Coaching Programación Neurolingüística en Galicia, en el cual ya tenemos grupo, viernes de fines de semana. Así que nada, bueno, vamos recibiendo a la gente que se va sumando a este directo. Hoy hablaré del cambio y del duelo a realizar cuando tenemos cambios. Así que, ¿por qué voy a hablar de esto? Porque estamos viviendo cambios importantes a nivel humanidad. Así que de esto hablaremos en estos 20, 30 minutos a partir de ahora. Y como digo, vamos a seguir recibiendo a la gente. ¿Qué tal, Yasmín? Un gusto de estar también, de estar aquí, de verte. A ver si en algún momento que te vaya por Madrid, tengo ganas de ir en breve, a ver si podemos coincidir. Bien, en alguna ocasión he empezado con la frase de Hans Sussenberger que dice: los duelos no hechos, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes y lealtades familiares invisibles pasean sobre los hijos y los descendientes. Y la frase de Hans Sussenberger decía: lo que no se expresa con palabras se expresa con dolores. Esto es lo que decía Hans Sussenberger, ¿no? Entonces, al final, cuando nosotros no somos capaces de hacer ciertos duelos en nuestra vida, fruto de los cambios, al final nos quedamos anclados en situaciones que no nos dejan avanzar, ¿no? Todo esto el tema del duelo, todo comienza cuando dejamos atrás parte de todo aquello con lo que nos hemos identificado en nuestra vida, ¿no? La historia que no solamente nos han contado nuestra familia, de nosotros mismos, ¿eh? Nuestros amigos nos van contando historias sobre nosotros, sobre nosotras, y también que nos hemos contado nosotros mismos, ¿no? Y entonces vamos construyendo esa personalidad, pero llega un momento que la vida va cambiando. Como decía un profesor mío hace mucho tiempo, lo único constante de la vida son los cambios. Al final ya no tenemos esa pareja, ya no estamos más en ese trabajo, ya no tenemos más ese estatus que teníamos anteriormente, ya dejamos de cuidar a nuestros hijos que estaban en nuestra casa y se produce el síndrome del nido vacío, etcétera, 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 ¿no? Algo ha cambiado en mi vida, lo cual en muchas ocasiones nos cuesta aceptar y poder adaptarme fácilmente a esta nueva situación. Es como que quedamos anclados de alguna manera en ese pasado, en lo que era, sin poder mirar a lo que es ahora o lo que vendrá a partir de ahora, ¿no? La palabra cambio al final se define como la acción o transición de un estado inicial a otro diferente. Nosotros decimos en el mundo del coaching habitualmente que el coaching es un proceso de cambio donde una persona o un grupo de personas están en un estado están en un estado presente, y quieren llegar a un estado deseado, un estado totalmente diferente. Entonces la palabra cambio se define como esa acción o transición de un estado inicial a otro totalmente diferente. Puede referirse a una persona o un objeto o una situación determinada. Sigo saludando a la gente que entra aquí. Hoy, como digo, estamos hablando de el cambio y los duelos. ¿Qué tal, Fran? Los mejores mangos de Málaga están en la casa de Fran, o los cultiva Fran y su familia. Eso lo dicho. Tuvimos la oportunidad de comerlos y nos mandó muy gentilmente Fran una caja y son espectaculares. Así que
si van por allá por Mijas, preguntar por los mangos de Fran. Bueno, dicho esto, entonces, el cambio puede referirse también a una acción o sustituir o estar reemplazando algo, ¿no? Es decir, estamos en un estado y la situación cambia a como la conocíamos, ¿no? Ese estado que conocíamos ya no está más con nosotros y el problema es curiosamente que nuestra mente, nuestro cerebro está diseñado principalmente para sobrevivir. Como dije el otro día, no está diseñado para ser felices o para estar tristes o para tener determinadas emociones en nuestra vida, sino que está diseñado pura y exclusivamente para sobrevivir. Y lo que pasa es que tratamos de mantener todo eso que conocemos porque nos da una falsa seguridad o que podemos sobrevivir sobre lo que ya conocemos, ¿no? Lo que ya conocemos, aunque sea negativo, es algo que mi propia persona, mi propio ser ha experimentado y por eso el dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Es decir, lo nuevo o lo que vendrá es algo que de alguna manera necesita una adaptación, necesita generar nuevos troncales neuronales, o sea, nuevas sinapsis en nuestro cerebro, adaptarnos a esa nueva situación y en ciertos momentos para llegar a eso que desconocemos es preciso arriesgar, ¿no? A salir de esa zona de confort, pero arriesgar para la mente conlleva a perder lo que tenemos o perder lo que realmente somos, ¿no? El conocer mi situación actual y saber que todo estará ahí donde lo dejé, como digo, genera esa falsa seguridad. Pero si quiero conseguir ciertas metas en nuestra vida o ciertos objetivos, tendré que arriesgar, tendré que romper con lo ya establecido para poder ir más allá de lo que conozco. El ser humano ha podido desarrollarse, crecer o expandirse a lo largo de nuestra historia de la humanidad, por esa necesidad también intrínseca que tenemos como seres humanos de desarrollarnos, ¿no? Conocer, explorar nuestros territorios, comer nuevas cosas, es decir, hay una necesidad también básica que es la de expansión que tenemos, además de esa necesidad de certezas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que gestionar ese cambio de ese estado a otro. Y si prestamos atención en nuestra vida, todo lo que nos rodea en nuestra vida tiende a ir hacia un final. Es decir, todo tiene un principio, todo tiene un final y ese final muchas veces representa la muerte de lo que ya conocemos y eso es lo que hay que gestionar. Y eso es lo que muchas veces nos aterra, ¿no? Es decir, que muera lo que ya conozco. Estos días estaba mirando a varios astrólogos que estoy siguiendo, ¿no? Que están advirtiendo de un gran cambio que se producirá a nivel humanidad de aquí a fin de año. Bueno, el año que viene es un año portal, pero va a haber cambios muy, muy drásticos a nivel humanidad, según los astros y los astrólogos, de esta mitad de octubre a la mitad de noviembre, ¿no? Hablan de la importancia de no resistirse, que no nos tenemos que resistir a estos cambios que están ocurriendo, porque en la medida que nosotros no seamos capaces de acompañar estos cambios, al final nos estaremos aferrando a patrones o modelos antiguos que ya están obsoletos y ese aferrarme a esa situación me hará sufrir, ¿no? Debido a que no podremos tendremos que dejar atrás todo ese software que nos ha traído hasta aquí, pero que ahora no nos sirve. Es decir, es romper de alguna manera con esa identidad. Entonces, lo dicho, todo lo que nosotros de alguna manera conocemos tiende hacia la muerte. Y muchas veces queremos mantener o una pareja que ya está muerta, un trabajo que ya está muerto, una relación de amistad que ya está muerta, una situación o un estado, mi propio ser que ya ha muerto, como lo conozco. Entonces, tendremos que nacer en esta nueva forma. Para ello hay muchas dinámicas de programación neurolingüística que nos permiten de alguna manera hacer esa muerte simbólica, porque el inconsciente es simbólico, hacer esa muerte simbólica para volver a nacer. Y para ello, para gestionar este cambio, es muy importante realizar un duelo de lo que conocía para volver a manifestar lo que tenemos, ¿no?
Al final el duelo se define como un proceso de adaptación que sigue a cualquier pérdida, a ese cambio del cual hablábamos, ¿no? Ya sea esa pérdida puede ser real o simbólica. Si quieren ir haciéndome preguntas o consultas sobre el cambio, sobre el duelo, de cómo gestionarlo o lo que les ocurra, bienvenida a las colaboraciones, bienvenida a las preguntas para hacer este directo de algo dinámico y que no largue aquí toda esta historia. Entonces decíamos que el duelo se define como ese proceso de adaptación que sigue a cualquier pérdida que puede ser real o simbólica, pérdida, como decía, pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, pérdida de una mascota, de un estado cualquiera que en definitiva cambia, ¿no? Por lo tanto, para poder avanzar es preciso realizar este proceso de duelo, soltar, dejar atrás, como dice el libro de la magia que habita en ti, el arte de soltar, perdonar y dejar ir para formar tu mejor versión y alcanzar la felicidad. Es importante hacer ese proceso de duelo para poder pasar página y poder empezar a mirar hacia adelante, pero muchas veces nos agarramos a todo eso que ya conocemos y no nos permitimos mirar hacia ese futuro, a lo que nos espera y no teniendo foco, como decía anteriormente, en lo que era, en lo que fue, en lo bonito que era mi vida anteriormente. La vida cambia, a veces nos produce cambios que no estamos preparados para ello, ¿no? Entonces es muy importante gestionar todo eso que hemos dejado atrás y que en definitiva ya no lo podemos cambiar. Entonces vamos a ver algunas cosas relacionadas al tema del duelo, algunas consideraciones en el tema del duelo. Esto lo vemos mucho dentro de psicosomática, con las pérdidas, los abortos, cuando viene la consulta, como decía, en las relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los duelos pueden tener diferentes duraciones, por llamarlo de alguna manera. Puede ir desde un duelo puede ser realizado rápidamente si es una muerte de una persona que es mayor y que, bueno, de alguna manera ya venimos haciendo el duelo, pero después duelos reales o simbólicos de cosas, como dije anteriormente, un divorcio o una pérdida de trabajo, ya pueden requerir un periodo que puede ir desde un año hasta un año y medio, dependiendo si esa pérdida nosotros la admitimos o no, es decir, no rehusamos a esa pérdida, no me quedo anclado a esa pérdida, sino que tengo intención de seguir adelante. Ya sabemos que los duelos más complicados de hacer, por decir algo, porque a veces son imposibles de hacer, es la pérdida de un hijo o de una hija, ¿no? Estos duelos son duelos muy complejos. Entonces, el duelo tiene diferentes etapas para atravesar. El duelo puede ser real o simbólico, como decíamos anteriormente. Esas etapas del duelo no son lineales, es decir, ahora las vamos a repasar, puedo ir de la ira a la tristeza a la explicación y así sucesivamente. Muchas veces podemos bloquear ese duelo, ya sea porque no soy capaz de soltar esa experiencia del pasado, y la finalización del duelo no puede terminarse de una manera muy precisa, ¿no? A ver, Fanny, ¿qué tal, Fanny? Gilmar, que apareces en este libro, en nuestro salto en paracaídas. Con Gilmar estuvimos saltando en paracaídas y lo comento en el libro junto a su mujer Grace. Fanny, mi querida Fanny, cuando se trata de un familiar, lo de soltar parece más complicado, ¿no? Porque, bueno, sí, ¿por qué es más complicado? Básicamente porque generamos apego, es decir, el apego me gusta definirlo como la aplicación del ego, el ego, la aplicación del ego en el cual se ha identificado, se ha aferrado a una persona en este caso, y curiosamente nuestra familia son personas con las cuales hemos pasado gran parte de nuestro tiempo y hemos mantenido una relación relativamente estrecha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El apego es directamente proporcional al tiempo que compartimos con esa persona más la relación que pueda tener con esa persona, ¿no? Más tiempo comparto, más relación tengo, al final es directamente proporcional al apego. Por eso nos es más complicado poder soltar ciertas experiencias o hacer un duelo con un familiar o soltarlo, porque me he identificado tanto con esta familia, yo soy mi familia, ¿no? Tenemos esa necesidad también de pertenencia
a ese clan familiar, a esa estructura familiar. Entonces, mi historia es mi familia, es me, it's me, soy yo. Por lo tanto, me siento identificado totalmente con esa parte de mi sangre, ¿no? De mi clan familiar. Y si he tenido mucho vínculo con esa persona y he compartido gran parte de mi tiempo, al final más se genera el apego y más nos cuesta, cuanto más apego tengo a algo o a alguien, más me cuesta de alguna manera soltarlo, ¿no? Por eso es complicado soltar ciertos familiares en esta pregunta que me hacía Fanny, ¿no? Como digo, pueden seguir haciendo preguntas desde allí. Entonces vamos a repasar cuáles son esas etapas del duelo. El duelo puede tener entre 5 y 9 etapas. Básicamente, Elizabeth Kubler-Ross hablaba de 5 etapas. Después Salomon Selam lo llevó a 9. Hay un libro de Salomon Selam que es El Yaciente 2, vida bloqueada, duelo bloqueado. Muchas veces tenemos nuestra vida bloqueada porque hay duelos bloqueados. Inclusive podemos tener duelos bloqueados con nuestro primer amor sin saberlo, ¿no? Es decir, tenemos una primera pareja, un primer novio, una primera novia en el cual nos marca muchísimo y no somos capaces de pasar página. Mi inconsciente queda anclado con esa experiencia dolorosa, esa experiencia traumática y no soy capaz de pasar página, ¿no? Entonces, el duelo tiene varias etapas que repasaremos ahora. Clínica Camanos. Jorge, ¿qué parte del cuerpo se ve afectada en un duelo no trabajado? Bueno, es buena pregunta esa. Muy bien. A ver, recordemos que en la psicosomática, psicosoma, psicomente, soma, cuerpo, es la misma experiencia. Por ejemplo, ahora estoy atendiendo a una mujer que tiene 70 y pico de años y le falleció una hija de 40 y pico, ¿no? Vinieron primeramente juntos en pareja y el padre de esta chica fallecida lo lleva diferente, ¿no? que la madre. Es decir, lo que quiero decir con esto es que cada persona, según su estructura de referencia, como decimos en programación lingüística, es decir, según el software que yo tenga en mi mente, podré dar una interpretación u otra a la experiencia y la interpretación que yo dé de esa experiencia que estoy viviendo es lo que me va a llevar a psicomatizar la experiencia o no. Y a su vez esa interpretación que yo dé, la interpretación que dé de esa experiencia hará que yo pueda psicomatizar en una parte de mi cuerpo o en otra parte de mi cuerpo. Por ejemplo, es decir, una separación, que al final en una separación, ya sea real o simbólica, es decir, me separo de mi pareja o se me muere un familiar, hay una muerte simbólica, una separación es una muerte, pero no es real, hay una separación sí, pero no es una muerte real. Por ejemplo, podría afectarme la piel, porque la piel representa ese aspecto de separación, ¿vale? Pero podría haber quedado anclado en la negación y podría generarme problemas psíquicos, no tanto partes del cuerpo, sino problemas psíquicos, como si quedo anclado en la etapa de la negación, al final todo lo niego en mi vida, tengo una conducta psíquica en el cual vivo en la negación, soy un negativo y vivo continuamente en la negación. O puedo llegar a anclar en la tristeza y eso me puede, puedo llegar a bloquear ese duelo en la tristeza y eso me puede generar una depresión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O lo puedo vivir como algo que no he digerido correctamente y me puede afectar alguna parte de mi sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo que quería decir con esto? Que no sé cuál es tu nombre, Clínica Camos. ¿Cuál es la parte del cuerpo que se ve afectado en un duelo no trabajado? Dependerá de esa interpretación que haga ese individuo o esa persona en esa separación o en esa situación o en ese duelo que está transcurriendo. Puede ser en la garganta por no haber podido verbalizar unas palabras, o puede ser la piel, como te decía, o puede ser algo realmente físico, o puede ser también algo psíquico, en el cual, como digo, me puede generar un problema de ansiedad, me puede generar un problema de negación de la vida, me puede generar un problema en la sangre. Es decir,
muchísimas afecciones podríamos tener, psíquicas, físicas o comportamentales, dependiendo de cómo esa persona esté transitando, haya gestionado ese cambio, ¿no? Esa separación o ese cambio o esa muerte de un estado a otro, ¿no? Dentro de las etapas, como decía anteriormente, podríamos tener de 5 a 9 etapas. Voy a trabajar con las 9 etapas de Salomón Selam. El primero es el shock o la negación de la realidad. ¿Qué significa esto? Que cuando viene una persona o tu pareja te dice la típica frase, tenemos que hablar, y entonces empiezas a pensar y la situación no va bien, es como que podemos empezar a pensar de que hay algo que se va a terminar, ¿no? Por eso yo muchas veces a las parejas, cuando vienen relaciones de pareja, muchas veces lo que les digo es que como acto simbólico, hagan un acto simbólico de matar de alguna manera, simbólicamente, evidentemente, la relación que esa pareja tenía o cómo conocían, porque esas dos personas ya no son como ellos se conocían o como ellos se conocieron en su día, sino que ahora son otros totalmente diferentes. Sin embargo, esas dos personas que están manteniendo una relación de un matrimonio o una pareja de muchos años, no somos capaces de seguir avanzando porque ya nosotros no somos como aquellos que nos hemos conocido, ¿no? Por lo tanto, es muy importante generar un acto simbólico que me pueda permitir hacer ese duelo y dejar atrás esa pareja como la conocía, ¿no? Entonces, primero lo que viene es la negación, o te dicen, te enteras de que te llaman de que le pasó algo a un familiar, a tu padre, un primo, un tío o cualquier persona, o que eventualmente te llama tu jefe y te dice que no vas a seguir más en este trabajo, ¿no? Entonces ahí viene esa negación, nuestra mente que quiere dejar la situación como estaba anteriormente, se niega a aceptar este nuevo estado, ¿no? La negación tiene una intensidad variable, este shock psíquico que nosotros tenemos cuando vemos que la situación ya no va a ser como antes, puede alcanzar picos muy altos, como decía, en las muertes imprevistas o prematuras, te fallece un hijo o una hija, o te enteras de sopetón que alguien ha fallecido, entonces ese shock psíquico puede llegar a tener picos muy altos y podemos psicomatizarlo de mil maneras, ¿no? Frente a esta situación en la cual ya la situación, el cambio ha sido algo muy, muy brusco, muy drástico, nuestro cerebro, recordemos que tiene básicamente 3 opciones, es decir, lucho con la situación, huyo de la situación o inhibo la acción y me bloqueo. En esta parte de la negación está la estupefacción, ¿no? Es decir, la persona queda estupefacta frente a esa noticia en el cual ya no va a tener más ese trabajo, ya no va a poder estar más con esa persona, etcétera, etcétera. Luego de la negación, básicamente hay una etapa de regateo, es decir, como que nuestra mente quiere dejar la situación como estaba y entonces trata ese regateo que nosotros hacemos, trata de disminuir de alguna manera ese sufrimiento que nosotros estamos empezando a padecer fruto de que la situación no es como la conocíamos anteriormente. De alguna manera es un intento de reencontrar por todos los medios posibles el estado primero, el estado como lo conocíamos anteriormente, ¿no? Aquí básicamente predomina el sentimiento de culpabilidad, de una impotencia frente al drama, ya no puedo hacer más, mi pareja me ha dejado, mi jefe me ha echado del trabajo, ya no podré ser madre, por ejemplo. Es importante hacer para aquellas mujeres que no han sido madres y les ha pesado. Estoy mirando una serie muy, muy interesante, una serie argentina en Netflix que se llama Envidiosa, se las recomiendo, porque hay aspectos psicológicos de cómo ella a partir de su padre se le fue cuando era pequeña y entonces siempre tiene ese anhelo de formar una familia, tener hijos, tener una pareja, y ya lo lleva a un punto obsesivo, ¿no? La protagonista de esta serie, ¿no? Entonces el regateo, de alguna manera, trata de reencontrar por todos los medios posibles ese estado anterior al drama. Predomina este sentimiento de culpabilidad, de impotencia. Recordemos que la culpa la sentimos en el presente, fruto de que creemos de que hay algo que podíamos haber hecho diferente. Es decir, en el momento pasado actuamos de la mejor manera que podíamos frente a las herramientas que teníamos en esa situación. Por lo tanto,
la forma en la cual actúa frente a un determinado acontecimiento es la forma que tienes que actuar, punto. Luego de razonar esa experiencia, pensamos que podía haber actuado de una manera diferente y eso nos genera la culpa. Y la culpa, recordemos que es un concepto del ego, ¿vale? Pero en esta etapa del regateo, existe ese sentimiento de culpa una vez que la situación ha cambiado radicalmente a como la concebíamos anteriormente. Luego aparece la etapa de la cólera. Es decir, por eso digo que todas estas etapas del duelo son muy importantes realizarlas, porque cuando ya la situación no es como la conocíamos, es importante hacer esta difusión del que yo era en esa etapa, con ese trabajo, con ese estatus, con esa familia, con esa pareja, con ese dinero, con ese coche, lo que sea, a esta nueva etapa. Luego la tercera etapa, recordemos que las etapas en el duelo no son lineales, puede venir la etapa de la cólera, ¿no? Es decir, hay una descarga energética de bronca, de rabia, de que todos esos molinos de la cólera, de la vesícula biliar, el páncreas, que es la injusticia, el hígado, que es la rabia, aquí hay que tener mucho cuidado, porque si yo genero mucha rabia en ese estado me pueden venir úlceras también con respecto al tema de cuando estoy con mucha rabia reprimida, y entonces aflora esa rabia interna que inhibimos, que en muchos casos es verbal y no tanto física, pero si mantenemos esa situación o esa rabia en nosotros, es ahí donde empiezan a aparecer aspectos físicos, ¿no? Luego de esta cólera puede aparecer la tristeza. Una vez más, recordemos que puede ir de la tristeza a la ira, de la ira a la negación, de la negación a la cólera o de las etapas que van a venir ahora, ¿no? Entonces, la tristeza es donde muchas veces queda bloqueada la mayoría de los duelos. Es decir, mi mente queda anclada en lo bonito que era cuando estaba con esa pareja, lo bonito que era cuando tenía ese trabajo, lo bonito que era cuando tenía ese estatus, lo bonito era cuando estábamos todos juntos, pero eso ya no es como era antes. Vuelvo a insistir, para las personas que se están integrando ahora, vamos a vivir épocas de cambio muy, muy, muy profundas en la humanidad y se nos invita en esta etapa de nuestra vida a poder gestionar este cambio. Y para gestionar este cambio tendremos que hacer esos duelos de cómo conocíamos la humanidad o cómo nos conocíamos a nosotros mismos y poder empezar a pasar a esta nueva etapa. Entonces, la tristeza básicamente se puede manifestar en cinco niveles. Se puede manifestar en abatimiento, en la propia tristeza profunda, se puede manifestar en depresión, se puede manifestar en melancolía o, entre otras cosas, en desesperación. La mayoría de los duelos quedan bloqueados en esta etapa, en la etapa de la tristeza, ¿vale? Y entonces, bueno, sigo estando en mi vida, pero cuando recuerdo o llego a esa melancolía de lo bueno que era, me produce esa tristeza. Luego de esas etapas, durante todo el camino tenemos la etapa de la explicación de por qué todo ha cambiado en mi vida, por qué ha sucedido esto si yo estaba bien en estas condiciones en las cuales estaba, qué ha pasado, por qué, y también preguntarnos para qué ha pasado. Básicamente la explicación dentro de la etapa del duelo designa una acción para poder desarrollar de alguna manera argumentos que nos lleven o que están destinados a encontrar esas causas posibles relacionadas con ese cambio de la situación, de ese hecho, ¿no? O de ese comportamiento, o de esa situación en la cual estaba de una manera y ahora no está. La explicación en la terapia nos ayuda a encontrar esos por qué o esos para qué. En muchos casos son metafísicos, los por qué y para qué. Como dije al principio, los padres o madres que pierden un hijo o una hija son muy complejos. Hoy está en todos los medios ese fragmento del documental que se hizo a Luis Enrique, el entrenador de fútbol, que le falleció una hija con 9 años. Entonces él dice, bueno, puedo considerarme desgraciado o afortunado, ¿no? Y él dice, no, me encuentro afortunado en mi vida porque hemos podido compartir 9 años con mi hija estupendos y maravillosos. La pérdida de un hijo es muy, muy importante, ¿no? Entonces, el por qué ha sucedido esto en la explicación tiene un significado muy importante durante el proceso de duelo, porque una buena explicación que nos podamos dar o que podamos escuchar de otras personas o en la terapia, en muchos casos desactiva ese proceso de duelo y ya me permite pasar página, ¿no? Y también muchas veces ayuda a esa liberación emocional
dentro de ese propio duelo. Luego que podemos entender esa explicación, empezamos a comprender. La comprensión es puramente intelectual, es desde la cabeza es la que comprende, no comprenden mis tripas, la cabeza es la que comprende. Comprendo por qué se terminó esta relación, comprendo por qué me echaron del trabajo, me explicaron y lo comprendo, comprendo por qué ese familiar ya no está, o por qué el mundo ha cambiado. Como dije, lo único constante en la vida son los cambios. Entonces, comprender a alguien o una situación, un drama, significa el principio de toda esta integración del cambio que se ha producido. Entonces, la persona empieza, de alguna manera, empezamos a soltar e iniciar esa descarga emocional que nos lleva a la fase de empezar a adaptarnos a esa nueva situación, ¿no? Para las personas que se integran ahora, en la primera etapa de este directo hablamos del cambio. Y en esta etapa estoy hablando del duelo que hay que hacer cuando cambia una situación. Luego, en este proceso de 9 puntos, como lo lleva Salomón Selam, no como Elizabeth Kubler-Ross, de 5 lo llevamos a 9. En la séptima etapa estaría la integración, es decir, una vez que me explicaron, una vez que comprendí, puedo empezar a captar. El captar con la mente de la comprensión se transforma al final en captar con todo mi cuerpo, con una participación emocional casi constante, al final que me lleva a salir de esa crisálida, ¿no? Que se convierte al final en mariposa. Ese dolor lo llevo al cuerpo, pero es como una cierta liberación, es una toma de conciencia, esa integración de ese cambio. La integración, como digo, se hace con el cerebro emocional a través de las tripas. Si bien las etapas anteriores de la explicación y la comprensión eran intelectuales, en este caso la integración se hace a través de las tripas, del estómago, de cómo me siento. Luego de que me han explicado, lo he comprendido, lo estoy integrando, he soltado mi rabia, he soltado mi ira, he soltado mi tristeza, no me niego al cambio porque ya ha cambiado absolutamente todo, pasamos a esta etapa que es aceptar, soltar y perdonar. Es decir, acepto o que la situación ya no va a ser como era antes, como yo la conocía, y aquí tengo que acepto la realidad sin rencor, sin cólera, sin lamento, sin melancolía, sin nada, acepto esta situación de cambio y empiezo a poder, como digo, aceptar, soltar y perdonar. Esta aceptación empieza a elaborar esta aceptación, se hace a lo largo de todo el camino de duelo y nos permite ir adaptándonos a esta nueva experiencia, ¿no? A este nuevo formato de mi vida, a esta nueva soltería, a esta nueva vida que no me permitió ser madre, a este nuevo trabajo, pasar de trabajo por cuenta ajena a trabajo por cuenta propia, un emprendimiento o lo que fuera. Entonces, se propone siempre considerar todo el trabajo del duelo como un camino que nos lleva a esa serenidad profunda de nuestro ser, a esa tranquilidad que me permite aceptar en todos los aspectos esta historia. Y por último, una vez que acepté todo ese cambio que se ha producido, al final podemos reinvertir en esta situación, ¿no? Es decir, podemos crear nuevos proyectos, ya estoy en el nuevo proyecto, me adapto, mi foco está en el futuro, en qué cosas voy a hacer, no está anclado en el pasado, en lo que fue, y entonces me permito poder ahora encontrar nuevas parejas, rehacer mi vida, en el caso de los viudos o las viudas, o cuando me separé, en poder encontrar otro trabajo o desarrollar un nuevo estatus. Lo que pasa es que, como dije al principio, como nuestra mente está continuamente en ese piloto automático de supervivencia pura y dura, al final tratamos de evitar estos cambios porque me generan en muchos casos esta inestabilidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante que podamos acompañar el cambio y por consiguiente poder hacer el duelo de todo aquello que ya fue, que no volverá a ser como antes, para poder pasar página, porque si nos seguimos aferrando a todo como estaba haciendo, entonces sufriremos y sufriremos mucho. Vuelvo a insistir, lo único constante en la vida son los cambios y cuando no somos capaces de acompañar esos cambios, al final nos terminan generando depresión
y ansiedad. Bueno, vamos a ver, me mandaron algunas solicitudes de Clínica DAO o Gómez, no sé si quieren unirse a este directo. Si alguien quiere hacer un directo conmigo en algún momento de charlar de cosas y participar, como todos los martes, ya hemos empezado nuevamente a hacer directos todos los martes, pueden mandarme un mensaje y combinamos y hablamos de cualquier cosa que planteamos aquí en este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes. No sé si tienen algunas preguntas con referencia a todo esto que hemos hablado, en referencia de los cambios, el cambio que sucede en todos los ámbitos de nuestra vida. Está cambiando, la vida está cambiando y se vienen, como digo, cambios trascendentales, cambios profundos en la humanidad. Estamos viviendo esos cambios y yo estoy atendiendo cada vez más gente con depresión y ansiedad porque no somos capaces de gestionar todos esos cambios que se nos proponen hacer. Al final es como que quiero controlar un montón de cosas y ya hemos dicho que en este momento de cambio de humanidad no nos podemos aferrar a nada. Es importante soltar las experiencias, adaptarnos, fluir y de esto va, para dejar ir y poder llegar a una nueva versión de nosotros. Aconsejo como acto simbólico, muchas veces creo que lo mencioné en algún directo, yo le digo a la persona cuando tenemos que hacer una muerte simbólica del Jorge que era y ahora con el Jorge que soy, puedes tomar una foto tuya que no te guste y poner en la foto todas esas cosas que quieres dejar atrás, ¿no? Puedes poner inseguridades, miedos, falta de autoestima, falta de confianza, demasiada estructura, rigidez, etcétera, etcétera. Esa foto que no te gusta, le agradeces a ese Jorge por haberte acompañado hasta aquí y luego quemas esa foto. Es un acto simbólico de morir esa versión mía para nacer en una nueva. Entonces tomamos otra foto que sí me guste de mí y le pongo las cosas mías que quiero mantener, más todas las cosas que quiero sumar a partir de ahora. Valentía, seguridad, autoestima, fluir, tranquilidad, no sé, todo lo que quieras ponerte. Y esa foto la ponemos en un lugar en nuestra casa y me recreo, diariamente me recreo mirando esa nueva versión de mí mismo. DAO. Clínica DAO, cuesta soltar, sí, cuesta soltar por eso que dije al principio. Tal vez aquellas personas que no han visto este directo ahora, porque estamos por terminarlo, voy a responder dos preguntas que vi por ahí también. Nos cuesta soltar porque nuestra mente está diseñada para, de alguna manera, para supervivencia pura y dura. Nuestro cerebro está desarrollado para sobrevivir. Es puro y duro, y entonces ¿qué pasa? Todos esos cambios, los cambios no nos invitan a soltar, es decir, nuestra mente no nos invita a soltar, nuestra mente nos invita a mantener lo que ya conocemos. Ya conozco esta historia y como dije al principio de este directo, nos aferramos a esa frase que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. A ver, vamos aquí. Laura, ¿qué tal? Desde Argentina. Tengo muchos amigos en Argentina, en Buenos Aires. Me encanta lo claro que sos. Un estudio biodescodificación, qué bueno. Me dejó la persona con la que me veía y aún me cuesta entender qué pasó. Bueno, bien. A ver, recordemos aquí que las relaciones, he hablado del tema de las relaciones de pareja, cada relación en mi vida me está mostrando algo de mí mismo o de mí misma. Cuando esa enseñanza ya cumplió, ya esa persona llegó a mi vida y me enseñó lo que me tenía que enseñar, en muchas ocasiones esa relación ya está, ya soltó, ya yo no tengo la vibración que tenía antes, yo no soy el que era antes y por lo tanto esa relación ha mutado, ha cambiado y curiosamente si acepto este cambio, como venía diciendo en este directo, si soy capaz de no aferrarme a esa relación, sino aceptar de que esto ha tenido un porqué o un para qué y puedo trabajar en este para qué ha sucedido para poder abrirme a nuevas experiencias, para aprender a soltar también, para aprender a no aferrarme a ciertas personas o experiencias. Es curioso cómo el universo, la vida, me da nuevas experiencias que me generan nuevas oportunidades.
Lo que pasa es que muchas veces, como digo, me he identificado tanto con esa pareja, con esa relación, que al final yo soy esta relación. Yo soy esa persona, yo soy la pareja de... Y entonces cuando esa pareja no está, entonces yo, ¿quién soy? Es por eso que nos cuesta tanto entender qué pasó, o entender por qué me dejaron, o entender por qué se fue al garete esta relación. Entonces, pero vuelvo a insistir, esta relación que se ha terminado es porque ya cumplió una función en tu vida. Por lo tanto, Laura, te invito a hacer el duelo de todas estas etapas que dije, a trabajarlo. Hay dinámicas de programación neurolingüística muy bonitas que nos permiten acelerar este proceso de duelo para que el inconsciente pueda soltar de alguna manera a esa persona, esa relación, ese trabajo, esa mascota que perdí y que me influenció cuando perdí ese animal que era parte de mi vida, me hacía compañía o lo que fuera. Entonces, el soltar, en este caso, esta relación, y no tanto preguntarte el por qué pasó, sino para qué pasó, y entender que esta experiencia la has traído tú para poder aprender de ti misma, esto te llevará a un siguiente nivel. Espero que pueda ayudarte esta historia. Niria dice, ¿por qué siento que no sé qué crear o cómo crear lo que debo hacer para producir ingresos después de un divorcio? Bien, esta pregunta también es interesante. Bueno, aquí hay que analizar toda esta situación, ¿vale? Es muy importante, como siempre digo, cuando hago los directos de los consultorios de psicosomática clínica, te puedo dar una idea, pero evidentemente te podría dar una idea más precisa en la medida que pueda ahondar un poco el contexto de cómo se ha dado esta situación o los programas que tú traes. Muchas veces, si tú eres mujer, Niria, y tienes un hombre, en este caso, tal vez tú tienes en tu inconsciente el patrón mental de que tu padre era el que traía el dinero a tu casa. Y curiosamente, la mayoría de las mujeres, la mayoría de las relaciones de las mujeres están en un conflicto de Electra, es decir, la niña trata de recuperar a ese papá, el amor de su padre, la relación de su padre a través de una pareja. Entonces, no sé, vuelvo a insistir, hay que analizarlo dentro de un contexto. Entonces, ¿qué pasa? Si mi inconsciente tiene la información de que mi padre era el que traía el dinero, el pan a la casa, ¿no? Depende de qué edad tengas, traía el dinero a la casa, mi madre era ama de casa o lo que fuera, y yo estoy trayendo a mi papá simbólico, y ese papá simbólico del cual me divorcio, mi inconsciente no está programado para generar el dinero, porque tengo en mi inconsciente la programación de que el que trae el dinero a la casa es el hombre. Vuelvo a insistir, Niria, espero que te pueda tirar una pista acerca de por dónde trabajar este conflicto del dinero, porque me dices que no sientes o no sabes qué crear o cómo crear o lo que debes hacer para producir ingresos. Tal vez va, como te digo, de la mano de una creencia que te está impidiendo generar dinero, porque esa creencia te dice que el dinero lo tiene que traer el hombre de la casa, y ese es un modelo que has podido tener en tu familia. No sé, dime si esto te vibra o no. A ver qué más por aquí. Laura, gracias por tu palabra, gracias a ti, Laura, por estar ahí. 52, sí, mi papá era el que traía el dinero. Muy bien, ahí lo tienes. Entonces, ¿qué pasa? Muy probablemente tu pareja, tu expareja, tu exmarido, puede ser la representación de tu padre. Como digo, el 50% de las relaciones son Electra, Edipo o Electra, es decir, el niño que busca a su madre en su pareja o la niña que busca a su padre en su pareja. El otro 25% de las relaciones son Edipo y Electra invertido, y el otro 25% de las relaciones son estoy buscando un gemelo perdido o un familiar y tratando de reparar una historia familiar. No me voy a detener aquí en el tema de las relaciones, pero si vemos, el 100% de nuestras relaciones suelen obedecer a algo inconsciente en el cual yo no me enamoro de Pepito o de Pepita por lo guapo que es, por lo inteligente que es, sino que mi consciente me está diciendo eso, pero mi inconsciente está diciendo, puedo a través de esta persona volver a restablecer la relación con mi padre o con mi madre, o traer el abuelo que se murió a temprana edad o lo que fuera. Sé que suena un poco fuera de contexto, puede sonar un poco loco lo que estoy contando,
pero tiene un fundamento psicológico interesante. Freud descubrió el concepto de Edipo y Jung descubrió el concepto de Electra. Entonces, la creencia iría dentro de tu historia, somos de la misma quinta, yo tengo 53, tú tienes 52, entonces tu creencia de la niña que vio durante toda su vida, toda su infancia, en su etapa estructural, cuando se nos forma gran parte de nuestra personalidad y nuestra psique, es que papá es el que tiene que traer dinero, entonces ahora cuando se va papá, yo no estoy de alguna manera construida psíquicamente para poder traer esto. Sí, entiendo bastante. Bueno, gracias, Lidia, por esta pregunta. Bueno, gente, este vídeo quedará grabado como siempre. Hemos hablado del tema del cambio, no aferrarse a las cosas del pasado en la primera etapa. Para los que se integran en esta parte, les recomiendo poder ver la primera. Después vimos las etapas del duelo. Recordar, bueno, esta semana estamos empezando, si alguien quiere apuntarse en último momento, al Practitioner Coach en Programación Neurolingüística, que tenemos un grupo formado aquí en Galicia para comenzar este viernes, sino también tienes los cursos de la Academia Online, jorgerialcoach.com. Ahí están los cursos de Practitioner en PNL, psicosomática clínica, transgeneracional, herramientas para terapeutas, coaching, herramientas para el cambio. Bueno, hay varios cursos que están por allí y los puedes hacer online o presencial. Si quieres armar también un curso en tu localidad, en tu ciudad, en tu comunidad autónoma, también puedes contactar conmigo y lo podemos desarrollar. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Un martes más y un abrazo de paz profunda. Chau, chau.